Caminando alrededor de la manzana donde vives, guardando una esperanza por si existe, pasando por tu puerta y quise tocar. Me llegaron los recuerdos de lo que éramos y fuimos, y cuando nos quedábamos solitos, saliendo de la escuela, y vuelvo a soñar. Quiero abrazarte otra vez, llevo tu nombre aquí en mi piel, por lo que fuimos, por lo que fuimos. Por las calles donde caminamos juntos, y de regreso a casa ya era oscuro, cargando con tus libros para estudiar. Disque dando vueltas por tu casa y atrapado en el pasado, los besos del ayer no se han borrado. Estoy aquí en tu puerta y voy a tocar. Quiero abrazarte otra vez, llevo tu nombre aquí en mi piel, por lo que fuimos, por lo que fuimos. Quiero abrazarte otra vez, llevo tu nombre aquí en mi piel, por lo que fuimos, por lo que fuimos. Quiero abrazarte otra vez, llevo tu nombre aquí en mi piel, por lo que fuimos, por lo que fuimos, por lo que fuimos, por lo que fuimos. Has llegado al punto exacto. Punto I Radio, revista radiofónica de política, análisis y desarrollo personal. Punto I. Comenzamos. Caminando alrededor de la manzana donde vives, guardando una esperanza por si existe, pasando por tu puerta y quise tocar. Me llegaron los recuerdos de lo que éramos y fuimos, y cuando nos quedábamos solitos, saliendo de la escuela, y vuelvo a soñar. Quiero abrazarte otra vez, llevo tu nombre aquí en mi piel, por lo que fuimos, por lo que fuimos. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Punto I Radio. Los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel. Hoy es lunes 20 de noviembre del año... 21 de noviembre. 21 de noviembre del año 2022, y como todos los lunes se encuentra con nosotros nuestra querida amiga Hilda Jiménez. Bienvenida, Hilda. Gracias, querido profesor. Aquí como los lunes, cada lunes, feliz de poder compartir esta hora con ustedes, el bello público de Punto I Radio. Muy bien, también agradecemos a nuestra querida amiga, la directora del Escarabajo Radio, Aida Rodríguez, que se encuentra
ahí en los controles, ya que gracias a la pericia de estas manos, estas bellas imágenes y estas hermosísimas voces llegan a todos ustedes. Bueno, dije 20 de noviembre porque estaba pensando que hoy es un día de asueto. Sí. Pero es un día de asueto precisamente por el 20 de noviembre, por el aniversario de la Revolución. Y el decreto presidencial de recorrer los días. De recorrer el día al primer lunes. Al primer lunes de la semana. ¿Qué es lo que utilizan como el ¿cómo se llama? El Buen Fin. El Buen Fin, y además ese decreto se sacó para apoyar la economía turística. Sí, claro, porque aprovechamos un puente largo y podemos salir a descansar, a vacacionar, a relajarnos y a disfrutar de la vida, amigos. Ni más ni menos. Mi querida Hilda, antes de entrar al tema financiero, a mí me gustaría que platicáramos por lo menos este primer segmento, un poquito de que me dieras sobre todo tu punto de vista de la marcha. La semana, este domingo pasado, el anterior, hubo una marcha. Sí. En apoyo al INE, una marcha, bueno, donde en el gobierno de la Ciudad de México primero dijeron que eran 10,000, luego que eran 12,000, y pues tú ves ríos de gente, ¿no? Muchísima más, yo pienso que fue más de esa gente. Sí, de hecho manifiestan que fueron alrededor de 800,000, entonces bueno, pues unos y otros cada quien va a poner su chocolate. ¿Y sabes qué me sorprendió muchísimo? Que ya la de la Ciudad de México a mí se me hacía como que fue una marcha muy fluida, con muchísima gente, con mucho apoyo al INE, pero me dicen que Monterrey fue más todavía el número de gente que estuvo apoyando. Entonces, si vemos el número de población... Y además en toda la República, en los diferentes estados hubo diferentes marchas, precisamente, sí. que la manifestaban como marcha en apoyo al Instituto Nacional Electoral. Así es. Sobre todo, esto viene a colación por la reforma electoral, precisamente, donde hay algunos puntos de la reforma electoral donde, bueno, aunque digan que no pretende que se desaparezca el INE, pero en realidad sí, porque hasta el nombre se le va a cambiar. Entonces, no podemos decir que no desaparece. El nombre se le va a cambiar y dice que va a estar al mando del Ejecutivo Nacional. Entonces, volvemos a los tiempos antiguos. Recordemos cuál fue la razón de la creación del INE y toda la lucha que hubo antes de que se conformara el INE. Sí, fue precisamente el hecho de que el presidente, el que estaba en curso, tenía todo el control y era el que manejaba prácticamente las elecciones. Ahí, recordemos, 70 tantos años de estar el poder en un solo partido. En el PRI. Después cambió al PAN. Después cambió al PAN, pero ahí ya estaba el INE, porque el INE se creó mucho antes de eso. Y gracias a la creación del INE empezó a haber pluralidad. Cuando entró el PAN era el IFE. Sí, que era el IFE. Y luego se cambió al INE. Pero era la misma institución, sí, con ese mismo fin, el objetivo de tener de verdad una democracia. Y luego como que no le gustó mucho al presidente, ¿no? Porque empezó a decir que fifís, que chairos, bueno, no, chairos no, al revés. No, eran puros fifís. Y que aspiracionistas, y un cúmulo de adjetivos calificativos que digo, no creo que sean propios de un presidente, porque debe de gobernar para todos, pero en fin, así lo maneja Andrés Manuel López Obrador. Pero hay algo que se me hace curioso también en donde dice que esta reforma electoral está caminando para tener una democracia como la de Venezuela. En Venezuela no existe la democracia, amigo. Mi querida amiga, en Venezuela le dieron al canciller Ebrard el premio a la democracia 2022 a México. Se lo dieron al INE y se lo entregaron al canciller. Y por el INE. Así se lo dieron al INE. O sea, el país no es la que queremos desaparecer. Entonces, o sea, son muchas contradicciones, ¿no? O sea, cuestiones muy... Yo creo que finalmente sí le hacen falta. No es la primera vez que lo observamos. Buenos asesores a los presidentes. Con Peña Nieto vimos también barbaridades, ¿no? Sí. O sea, pero esas barbaridades yo siempre digo que son huecos
y fallas en los asesores de los presidentes, en este caso en los asesores de Andrés Manuel López Obrador. Totalmente, pero también hemos visto a lo largo de sus 3 años que llevamos de gobierno que cada vez que un asesor no está de acuerdo con sus ideas, pues se cambia. Entonces, ¿de dónde van a salir buenos asesores o bajo qué? En fin, es una situación que sí preocupa y debería ocupar. Espero que estén haciendo algo. La verdad, los mexicanos tenemos tan poca madurez sociopolítica que a veces sí, claro que estamos en desacuerdo de muchas cosas, protestamos sobre muchas cosas, no sabemos qué hacer con relación a muchas cosas por esa falta de educación cívico-política y por la, como consecuencia, inmadurez, pero necesitamos involucrarnos, amigos. No sé cómo lograr ese objetivo cuando estamos ya con un problema muy no inminente, lo traemos viviendo, de que estamos a punto de perder la democracia real, que nunca lo hemos logrado al 100%. Sin embargo, como tú dijiste, hemos recibido en este caso un premio, pero en muchos otros casos reconocimientos de otros gobiernos a nivel pues internacional por el INE, precisamente, por esa institución que no tiene que obedecer las órdenes del Ejecutivo Nacional, que es independiente y que está creado para vigilar que la decisión que tomamos el pueblo se respete. Entonces, ¿vamos a dar pasos para atrás? Bueno, déjame decirte que aquí hay una en Puntual Jalisco, si usted quiere estar bien informado, www.puntualjalisco.com, ahí encontrará la noticia veraz y oportuna todos los días, y también encontrará los cartones de nuestro querido amigo Júpiter, ¿sí? Bueno, vimos que esa marcha fue convocada para la defensa del INE. Así es. Ok. ¿Pero qué dice la reforma electoral? En realidad era contra la reforma electoral que se manda el presidente. Porque la reforma electoral tiene muchos aspectos que van a venir a desaparecer al INE, a fin de cuentas. Por lo menos el nombre, mínimamente el nombre. Y no la independencia de autoridad y decisión, porque ahora la hacen dependiente del Ejecutivo Nacional como su máxima autoridad. Pero ahí te va. Dime. La caricatura de Júpiter habla de la reforma electoral. Ok. ¿Sí? Y el título de esta caricatura dice: ¿en qué consiste la reforma electoral? Y dice: 1. Pretenden quitar 200 diputados y que solo queden 300. ¿Está bien o no? Eso está bien y se está peleando desde mucho antes por varios periodos presidenciales pasados y que no se permitió. De hecho, hay un periodista mexicano que ya no vive en México que fue súper atacado porque apoyó mucho esa parte de la sugerencia de reforma. Sí, bueno, entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Eso, sí. O sea, entonces eso sí está bien. Ok. A ver. Pero bueno, o sea, de quitar 200 diputados, entre ellos los plurinominales. Me parece perfecto. Ok, ¿sabes para qué fueron creados los plurinominales? ¿Para qué? Para darle equilibrio a las fuerzas políticas, para que no hubiese un autoritarismo en el país. O sea, una mayoría por parte de los partidos de más poder. Sí, porque pero si tienes más poder pero las y más recursos, las plurinominales dejan que los demás partidos también tengan curules. Porque si hay partidos que no ganan ninguna curul, las plurinominales les dan la oportunidad de que estén ahí y que haya debate y que haya equilibrio entre los partidos chiquitos. Exacto. Para eso fueron creadas. Bueno, entonces ahí tú hablaste de la hegemonía de 75 años de un partido. Sí. Pues ahí se crearon precisamente para contrarrestar esa hegemonía. Entonces, ¿sí estamos de acuerdo que se quiten o no? Pues en ese caso, si lo analizo desde ese punto de vista, sería equitativo. Tendríamos que quitar tanto plurinominales como directos de partidos por elección. Entonces volvemos a lo que había antes. Si alguien nada más gana todas, pues ya no hay oposición. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si no tenemos plurinominales, puede no haber oposición. Sí. Ojo con eso.
definitivamente. Lo que pasa también que hemos observado que el hecho de que haya plurinominales, hemos tenido muchos diputados sin preparación para el puesto en que están. Dime quién, pero a ver, mi querida Hilda, yo lo entiendo, pero ¿dónde dice en la Constitución que yo tengo que estar preparado para ser diputado? Lo único que me pide es que sea mayor de 18 años. Y mexicano. Porque si no, le estamos coartando a los demás la oportunidad de ser diputados. O sea, lamentablemente no se trata de saber o no saber. Y yo creo que es uno de los graves problemas que tenemos en México y por el cual no podemos crecer o llegar a un primer nivel. Pero mi querida Hilda, es que eso en el mundo. Porque entonces, si no le das oportunidad al pueblo o a alguien, ¿dónde está la democracia? A ver, permíteme. Porque mira, ahí difiero. Una de las cosas es, pero ojo, o sea, una de las cosas es que para que puedas ganar una elección, seas un líder nato. Sin embargo, que te rodees de buenos asesores, no necesitas ser el estudioso de las leyes o no necesitas ser el estudioso de las finanzas, pero debes de ser hábil para tener un gran equipo. Lo que estoy diciendo de los asesores del presidente. ¿Sí me explico? Sí. En esa parte. Y no coartas la democracia, porque si no, entonces estamos segregando a las personas. Y un gobierno ya no sería democrático. Yo estoy de acuerdo en no segregar, pero yo te pregunto a ti, ciudadano común, ¿irías a un hospital que le dé oportunidad a cualquier persona aspirar a ser el médico familiar o cirujano si no tuvo preparación? O sea, y puse algo muy extremo, que es la salud. ¿Qué significa o qué quiero decir con esto? Quiero decir que para lo que tú ejerzas debes de tener una preparación mínima, una capacitación adecuada, porque aún para liderar, aún para poder elegir a tus asesores, debes de tener X nivel de conocimiento, porque si no, igual voy a elegir por simpatías o por compromisos y a final de cuentas mi equipo que me va a asesorar tampoco tiene la capacitación para hacerlo, y un diputado es alguien que va a dirigir todo un sector de la república o de áreas de las ciudades para que vayamos a ser mejores y tengamos cosas mejores y promulguemos leyes mejores que vayan en beneficio. Pues si no tengo conocimiento, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a saber si el asesor me está dando las asesorías adecuadas? O sea, yo sí considero que para cualquier puesto, así sea de taquero, debo de tener una preparación mínima para saberlo hacer, ¿sí? Y de ahí depende que ves un puesto de tacos súper lleno y otro no tan lleno. Y te lo digo, ahorita hay una taquería que a mí me fascinaba ir y el parrillero se fue y la persona que está ahí no tiene la capacitación y ¿qué creen? Los tacos ya no saben igual y no he regresado a la taquería. O sea, aún para eso se lo estoy poniendo en el caso de un médico que sí necesitamos y buscamos que sea alguien bien preparado, o en el caso de alguien que cualquiera de nosotros podríamos saber asar una carne en el punto correcto. Entonces alguien del pueblo Wixárika no debería de ser gobernante. Vamos a un corte y regresamos con más Punto y Radio. Caminando alrededor de la manzana donde vive. Continúa con nosotros. Punto y regresamos. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde la calle Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro, en Guadalajara, Jalisco, México. Aún estás a tiempo de iniciar tus estudios totalmente en línea. No importa dónde vivas actualmente, lo único que se requiere es una conexión a Internet. Tú eliges tu propio horario, no importa la edad que tengas.
bachillerato, licenciatura o posgrado con una beca del 50% estudiando una materia cada 4 semanas. Y lo mejor de todo, no pagas inscripciones ni preinscripciones, solo tu mensualidad. Aprovecha. La ley universal de la locomoción no puede fallar en esto. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Síguenos en el punto exacto, .i. Bien, regresamos con más Punto y Radio y bueno, ahorita entramos a la otra parte. Ándale, porque caramba, Adrián me cerró con una frase súper polémica, ¿eh? Ese era uno nada más de los puntos. Dice Júpiter en su caricatura, dice, pretenden quitar 32 senadores y que solo queden 96. Bueno, pues los senadores nomás ratifican lo que dicen los diputados. Entonces ahí no hay tanto problema. Luego dice, pretenden quitarles dinero a los partidos políticos. Ah, eso me gusta. Y que solo les den en época de elecciones. Y aún ahí yo les mediría. Yo diría que no es ni en época de elecciones, no deberían de darles ni un peso a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estas marchas, y el mismo presidente lo dice, es que son los que estaban en el poder. Bueno, pues la neta, ¿quiénes son los que están en el poder? Los partidos políticos. Y mientras tengamos un sistema de partidocracia, va a seguir sucediendo esto. Así es. ¿Por qué no les quitan dinero en las elecciones? Que no les den. Y luego me salen y me dicen, no, es que el crimen organizado luego va a infiltrar los dineros, la mafia. Si de todos modos lo hace. Ya lo hacen. Sí, pero es que existen, y me dicen, me contestan, pero existen mecanismos. Bueno, pues entonces existen mecanismos, pues entonces ¿por qué no quitarlos? O sea, si de verdad existen los mecanismos, ¿verdad? Así es. Entonces, si existieran de verdad buenos mecanismos instrumentados, no entraría el dinero, pero entra. Entonces, pues es lo mismo entonces que les demos que no les demos. Dicen que entraría más, pues de todos modos el que va a ganar le metan más. O sea, el argumento no es válido. No. ¿Sí? Entonces, ahí digo, bueno, esa es otra de las partes que tiene la reforma electoral. ¿Sí? Y luego, sí se va mucho dinero a los partidos. Uno más, pretenden que los consejeros electorales los elija el pueblo y no los partidos políticos. Otra vez el sistema de partidos, la partidocracia. ¿Qué es lo que pasa, Hilda? O que desde mi particular punto de vista, creo que no estamos bien informados de lo que es la reforma electoral. ¿Por qué? Porque, como bien decías, hace falta que los ciudadanos nos involucremos. Muchos ni nos interesa ni nos importa. ¿Quiénes son los que se están peleando? Los partidos políticos. Porque a ellos es a los que les importa, a ellos es a los que les pegan el dinero, a ellos es a los que les va a pegar en la cuestión de las curules y todo eso. Sí, pero a los mismos partidos y a la gente que en su momento estuvo en el poder les conviene, y los que están actualmente, les conviene que el pueblo sea un ignorante en todos los aspectos, sí, claro, pero principalmente en la cuestión cívico-política. Estoy hablando de que en los 80, en la modificación del libro de texto único gratuito, cuando Reyes Heroles era el secretario de Educación, se eliminó el tema de civismo en los libros. Sí, ya no había. No hay civismo. Y era la básica educación que teníamos cívica, la que venía en los libros de texto gratuitos. Era donde nació mucho ese patriotismo que teníamos por nuestro México y la poca información que se nos daba. Se modificó mucho los textos de historia también en esa época.
¿sí? Y se metió mucho la cuestión de lo laboral y el cooperativismo y todos esos rollos. O sea, hicieron un cambio que si ustedes agarran un libro de texto único gratuito de los 80s para atrás, porque fue como a mediados de los 80s, creo que eso fue más o menos sobre el 83, 84, que fue la modificación del libro de texto, no recuerdo la fecha exacta, pero fue por ahí, y vemos uno posterior a la modificación y vamos a ver la enorme diferencia. De ahí, de ese cambio en esa parte de la educación básica, vemos que los valores cívicos y de urbanidad fueron desapareciendo. ¿Y qué pasa? Pues tenemos un ciudadano que no le importa nada, ¿sí? Que quiere vivir su vida y luego nos lo han salpicado conforme la tecnología ha ido avanzando. En aquella época, con muchas revistas, porque fue la época en la que se dio mucha apertura a revistas pornográficas, por ejemplo, y mucho, ¿cómo se llaman? Esos cuentos que tienen su nombre. Los cómics. Los cómics, muchos cómics. Entonces todo eso es distractor. Vamos interesando. Ahora tenemos los youtubers que de mucho no nos informan, no, y ahora ni nos educan. Ahora ya no tienes que comprar revistas pornográficas, ya no le pones ahí. Así ya es. Entonces, ¿por qué? Porque también era una de las cuestiones. Para poderte manipular, uno de los objetivos era eliminar esa unidad familiar tan fuerte que México tenía. ¿Sí? Bueno, pues, entonces sí tenemos muchas situaciones que han cambiado y no en sentido positivo. Si lo vemos desde ese punto de vista, diría, no, sí, la reforma electoral, pero no menciono ahí uno de los puntos, que el nuevo INE, o como lo vayan a llamar, porque ya no se llamaría INE, estaría de nueva cuenta como su jefe superior, el Ejecutivo Nacional. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos a alguien que va a poder ser árbitro cuando es jugador? Por eso yo he escuchado que la reforma electoral sí se debe de aprobar con algunas modificaciones. El problema es ese, que terminan aprobándola sin modificaciones. Entonces sí tenemos que cuidar mucho, porque ese órgano del que nos han premiado y nos han alabado países aún de primer mundo, que ni ellos lo tienen, pero nosotros sí lo tenemos por la enorme necesidad y la búsqueda de una cuestión justa, lo debemos mantener. A lo mejor tenemos que hacer modificaciones, a lo mejor tenemos que seguir como todo en la vida. Una empresa nace, tiene unas políticas, los tiempos cambian y la misma empresa tiene que ir cambiando sus políticas, pero políticas que vayan encaminadas a seguir buscando el objetivo con el que se fue creada esa organización, ese organismo o esa empresa. Entonces, sí tenemos que ver esa parte y buscarla. Y regresando a tu tremenda pregunta que me hicieron, del pueblo no puede, todos los que han estado gobernando es gente del pueblo. Es gente del pueblo, porque si no fueras gente del pueblo no fueras mexicano y no estuvieras en la cabeza de la dirección. No dije del jefe. No, gente del pueblo somos tú, somos yo, es nuestro hermoso y queridísimo público, pero como en todo debe haber competencias. El día que los mexicanos estemos más conscientes de ser más competentes, en ese momento vamos a hacer un cambio real en nuestro país, en todas las áreas, no nomás en la política. Tenemos que buscar una mejor educación y una mayor participación en todo lo que hacemos, aún en las colonias. Normalmente hay grupos de colonos para vigilar pues la seguridad, la limpieza, los jardines, y vemos que son poquísimas las personas que participan y muchas menos las que dan su cuota, porque todo en esta vida, amigos, tiene gastos. Pues si es de colonias, ¿por qué tengo que pagar? Oye, 100 pesos, 200 pesos al año, 800 pesos en algunas colonias al año, pues porque quieres tener más vigilancia, que las luminarias estén prendidas, que haya un sistema de limpieza en tus jardines para que no estén ahí abandonados y que luego se hacen nido de delincuentes o de vagabundos, de indigentes, que de una u otra manera pueden poner en riesgo pues la seguridad de la comunidad. Entonces,
tenemos que tener más esa disposición a participar, a ser partícipes en lo que exigimos, porque se lo exigimos a otros, pero luego no queremos participar. Muy bien, tenemos algunos comentarios. Digo, me sacó el Facebook y perdí los dos primeros, uno de Vizconde de la Insurgentes. Ahorita los leo. Ahorita a ver si los encuentro ya en otro teléfono, pero dice Vizconde de la Insurgentes: los diputados son líderes de distrito. La Constitución no pide un mínimo de estudios. Otra cosa es que se confundan liderazgo con popular. Armando Contreras dice: la exposición más bien debería de... La expositora más bien debería de presentar una iniciativa de reforma electoral que hable de los requisitos para ser candidato a diputado, que lo veo difícil porque coarta los derechos políticos ciudadanos. Jesús Magaña dice: totalmente de acuerdo, profesor Adrián. ¿Cómo se les ocurre poner pluris actores de televisión, las plurisactores de televisión, gente que no tiene ni la menor idea de las necesidades del pueblo mexicano, que no tienen ni la menor idea de lo que es la responsabilidad de una parte de nuestro pueblo? Ni educación cívico-política, que lo hemos visto en sus desempeños. Muy bien, Alma Rosa Rangel dice: saludos a todos. Saluditos, mi querida Alma. Saluditos, Jesús, a Armando también. Vizconde de la Insurgente también dice: los actores de televisión, deportistas, son invitados a puestos de elección popular para conseguir votos y alcanzar el porcentaje para el partido que los propuso. Es difícil ver actores como pluris. Muy bien, vamos a un corte. Regresamos con más Punto y Radio. Lo que fuimos, tururú, por lo que fuimos, tururú. Continúa con nosotros. Punto y regresamos. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. El Escarabajo. Dale clic. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días en punto de las 7 de la tarde en su revista Punto y Política, Análisis y Desarrollo Personal. No te lo pierdas. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Síguenos en el punto exacto. Punto y. Continuamos aquí con más Punto y Radio y tenemos más saluditos. Launch Miu Miu, estos son los que se me habían perdido hace rato. Dice: saludos a todos en cabina. Saluditos, mi querida Launch Miu Miu. Gracias por estar aquí con nosotros. Dani Escala nos manda saludos también. Saluditos, mi querida Dani. Gracias por estar aquí con nosotros. Vizconde de la Insurgentes dice: si AMLO toma el poder del INE, igual podría adelantar las elecciones y decir que 2 meses hay elecciones y consumar su dictadura socialista populista. Revive el PRI con piel morena.
Así es. Gracias, mi querido Vizconde de la Insurgentes. Te mandamos un fuerte abrazo. Estoy de acuerdo con usted. Dival Magañan dice, saludos, profesor Adrián. Gracias, mi querido Dival. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, mi querida Isla, ya vimos básicamente las dos posturas. Una postura donde la marcha que se hizo de este domingo el anterior, marchan por proteger al INE. Y bueno, ya vimos lo que nos marca Júpiter, que viene dentro de la reforma electoral, ¿no? O sea, por eso ¿en qué consiste la reforma? Parte de lo que viene en la reforma electoral, porque vienen más cosas, nada más saca esos puntos, así es, ¿sí? Y bueno, como era una caricatura, ahí dicen los otros, hay que convocar una marcha porque vamos a perder nuestro estilo de... Léanla en www.aljalisco.com, lean las caricaturas, los cartones de nuestro querido amigo Júpiter, y bueno, eso es por un lado. Ahora, después de esto, el presidente ahora convoca una nueva marcha para el domingo 27. Sí, cuando vio que la marcha fue tan nutrida, de hecho en la mañanera siguiente él lo menciona, que él va a hacer e invalida que haya sido tanta gente para apoyo al INE, ¿sí? Como normalmente acostumbra, invalida muchas cosas. Hay algo importante que les quiero decir de lo que fueron las marchas anteriores. Nadie fue acarreado, nunca se vieron camiones llegando con el montón de gente para bajar, ni con tortitas en la mano que se les regalaron, ni nada. Ese es otro punto muy importante, porque yo me acuerdo cuando la hegemonía del PRI, pues era muy común que veían los camiones, hileras de camiones, y baje gente, ya bajaban con sus cachuchas, su frutzi y su lonche, en fin, bla, bla, bla. Lo que ya sabemos que pasa, algo que todos los analistas, periodistas que estuvieron analizando la marcha, coincidieron fue que no había acarreados. Dice Armando Palomar, dice, saludos, profesor Adrián Rangel, un tema toral, la reforma electoral. Sí, claro, definitivamente es un tema toral. Bueno, pues entonces, ahora para este domingo 27 está convocada una marcha, pero ahora la convoca el presidente. El presidente de la República. Ahí viene precisamente para apoyar su reforma electoral, y bueno, la está convocando en Ciudad de México. Él está allá y convoca a que vayan. Algunos actores políticos como Monreal ya dijeron, no, pues yo tengo un compromiso fuera del país y no puedo ir, y siendo de su propio partido. ¿Por qué? Porque también las corcholatas están viendo sus propios intereses. Bueno, las corcholatas digo porque así las menciona el presidente. Él dice que son corcholatas. ¿Ah, sí? Sí, entonces pues son las corcholatas. Una de ellas pues es Monreal, Sheinbaum, el mismo Noroña, que dice que él también ya es corcholata, ¿no? Porque ya lo mencionó el presidente. Entonces, Marcelo Ebrard y ellos. Entonces, bueno, por lo menos ya vimos que dice Monreal que él no va a la marcha. Y bueno, en algunos estados, no sé si en algunos estados vaya a haber, porque se está convocando al centro de la República, pero también aquí en Jalisco sí va a haber. Aquí en Guadalajara, también el día 27, el Partido del Trabajo está convocando una marcha a las 4 de la tarde, con dos objetivos. Uno, el apoyo al presidente de la República ¿cómo se llama? Pues, dándole cobertura a lo que pidió el presidente. Y la otra es que también lo hacen contra las malas decisiones y el mal gobierno del gobernador Enrique Alfaro. Bueno, eso es lo que para lo que está convocando el Partido del Trabajo, esta marcha a las 4 de la tarde. Si usted quiere venir a esta marcha, que es de apoyo tanto al presidente como a lo del gobierno del estado, bueno, va a ser a las 4 de la tarde. Si usted no quiere venir, es para que tome sus providencias, porque está convocada en el Parque Rojo. Y entonces, en el Parque de la Revolución, aquí en Federalismo y Juárez. Entonces, pues tome sus providencias y no pase por ahí, porque seguramente va a haber un caos vial este próximo domingo. Sí. Entonces, a partir de las 4 de la tarde, porque recordemos que la vía recreativa es en la mañana, se termina a las 2 y empieza la circulación normal, pero a las 4 viene esa marcha. Viene otra vez ahí. Entonces, bueno, pues ahí tenemos por un lado,
quienes están en contra de la reforma electoral y por el otro lado, pues ahí está los de la reforma electoral. A mí no me cabe duda, mi querida Hilda, que esto no es otra cosa más que estar empezando hasta cierto punto a enseñar músculo para las elecciones del 2024. Hay que empezar a hacernos visibles. Sí, exactamente. Entonces, todo es un teatro a fin de cuentas. No dudo que haya necesidad de una reforma electoral, que es un buen momento de analizar en este aspecto lo que es la ley electoral y que busquemos cambios. Yo les comentaba hace un momento que toda empresa, organismo, aún familias, tenemos que ir cambiando las políticas conforme va avanzando el tiempo y los devenires y los avances tecnológicos y todo lo que tenemos. Sí debe haber cambios y sí debemos hacer adaptaciones que vayan más acordes al momento actual de nuestra vida, pero que debemos tener un organismo completamente independiente en el que no entre ni las manos de los partidos ni del presidente de la República o los actores políticos. Ahí yo digo que este organismo debe permanecer, y este mismo organismo a lo mejor tenemos cosas que modificar y cambiar, y que haya un análisis y haya una disposición, por supuesto, para que podamos modificarlos. Pero es muy fácil calificar. Todo el mundo en nuestro actuar profesional o laboral llega a tener errores o fallas o equivocaciones, y tienen el derecho a corregirlos y a prepararse para que no se vuelvan a dar. Igual pasa con nuestros políticos, o sea, no vamos a encontrar un político que es impecable, que todo le salga de maravilla y que todo vaya perfecto, pero lo podemos evitar esos errores en una muy buena parte, en lo que tú mencionaste anteriormente, buenos consejeros. Sí, definitivamente necesita cualquier actor político tener un grupo de buenos consejeros a su alrededor. ¿Sí? Dice Vizconde de las Insurgentes, dice: AMLO quiere lealtad, no capacidad. Así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un tapete, así quiere todos los organismos. Y luego dice, fíjate lo que dice aquí, dice: quitar las plurinominales, que es lo que dice la reforma electoral. Ahí. Dice, es darle el poder en charola de plata al presidente. Los pluris son los que no permiten que el presidente cumpla caprichos. ¿Y de quién crees que fue un logro de lo de las pluris? Un logro de la izquierda, que era lo que yo te decía. Sí. Es un contrapeso al presidente. Un contrapeso. Las plurinominales son un logro de la izquierda. Sí. Que ahora que está en el poder, cuando la izquierda era una fuerza muy importante de oposición. Cuando era oposición, pero ahora ya no son oposición. Ya no son oposición. Entonces ahora ya no convienen las plurinominales. No, porque ahora quieren ellos hacer lo que quieran. Exactamente. Entonces, si quitamos las plurinominales, que era lo que yo te decía, son un contrapeso al gobierno. Contrapeso. ¿Sí? Dice también Vizconde de la Insurgentes, dice: la próxima marcha es para alimentar el ego capricho del presidente, pero también es una cortina de humo. Hoy debemos hablar de los feminicidios, que tienen un porcentaje de 12 mujeres asesinadas al día a nivel nacional, de que todos pagamos el subsidio a la gasolina, tengamos carro o no tengamos carro. Entonces, bueno, pues eso es lo que dice Vizconde de la Insurgentes. Mi querida Hilda, bueno, pues creo que el tema nos da para seguir platicando mucho más, pero pues ¿qué te parece si ahora nos vamos a la cuestión de financiera? Y hablamos un poquito de lo que es el patrimonio, así ya en el último bloque, cortito. Muy cortito, porque la verdad cuando agarramos un tema político no tenemos para cuándo. Se acabó el programa. El tiempo ni nos alcanza. Muy bien, vamos a un corte, regresamos con más Punto y Radio. Por tu casa y atrapado en el pasado, los besos del ayer no se han borrado. Continúa con nosotros, Punto y regresamos. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro, en Guadalajara, Jalisco, México.
mutualidad especializada en transporte terrestre. Te ofrece asistencia y servicio de ajustadores las 24 horas los 7 días de la semana. Estamos especializados en siniestros viales para motos, Uber, taxi, Didi y particulares. Tenemos para ti asistencia legal, grúas, talleres especializados de laminado y pintura a un bajo costo desde 19 pesos diarios. Contamos con cobertura amplia y daños a terceros. Afilia tu vehículo, no importa si es de modelo atrasado, nacional o extranjero. Llámanos al 33 34 77 77 35 y nuestro equipo de profesionales te asesorará. Metac, tu destino es nuestro destino. La ley universal de la locomoción no puede fallar en esto. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Síguenos en el punto exacto, .i. Continuamos aquí con más Punto y Radio y bueno, ahora sí, digo, ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a entrar un poquito en el tema del patrimonio. Un poquito. Vamos a ver la parte tan importante. Es cierto, importantísimo lo que nuestros gobernantes hagan, las leyes que promulgan, cómo las ejecutan, es importantísimo para nuestro bienestar como nación. Pero también hay una parte que sí nos corresponde 100% a nosotros, cada uno de los ciudadanos, y es la seguridad y la capacidad para poder generarnos la libertad de opinión y de acción que viene siendo la creación de un patrimonio particular. Cuando tú puedes tener solventadas tus necesidades básicas, por lo menos, y tener la disposición económica para tu preparación, para poder seguir generándote un mayor bienestar personal y familiar, ¿sí? Tenemos más posibilidades de crearnos una mejor condición de vida. Y eso depende de nosotros, amigos, porque el error más grande es pensar que si estiramos la mano se nos va a dar. Y desgraciadamente también, si regresamos a lo que es la parte gobernante, nos han creado un gran paternalismo. Sí, claro. ¿Sí? Social, donde todos están esperando que sus necesidades, sobre todo los sectores de más necesidad, sean solucionados porque papá gobierno te da. Y en este periodo esto se ha reforzado muchísimo. Y no, amigos, es cada uno de nosotros creándonos un medio y una forma de sobresalir, de salir primero y luego sobresalir para generarnos un mejor nivel de vida. Y eso se logra, curiosamente, con educación, porque si nos vamos a datos estadísticos, las personas con menos nivel académico son las que tienen salarios mínimos, y eso les genera ¿por qué? Porque tienen que terminar trabajando en el área obrera, ¿sí? Y muchas veces con condiciones ni siquiera aceptables, ¿de acuerdo? Entonces, sí tenemos que buscar generar un patrimonio y regresar a la idea. En la antigüedad era más fácil que las familias tuvieran su casa propia. Había mucho menos propiedad en renta. ¿Por qué? Porque por educación era que te compraras tu pedacito de tierra, que hicieras un esfuerzo y cada quien construía su casa, ya sea que contrataras, y a veces las mismas familias la hacían de albañiles, y a lo mejor contrataban un maestro albañil o si les daba el recurso, un ingeniero, y se levantaban propiedades. Claro, también en aquella época los que contribuían a la economía familiar eran más, porque no eran nomás papá y mamá, se tenían de 6 a 12 hijos y a veces más, y cada hijo que llegaba a la etapa productiva, parte de la educación en México, de la idiosincrasia mexicana, era que cada uno contribuía cuando empezaba a ganar a los gastos familiares. ¿Tú me estás diciendo que antes podías comprar tu terrenito y luego tú mismo lo fincabas poco a poco? Sí, o podías contratar quien te lo fincara, depende de tu nivel económico. Bueno, déjame decirte que
que ahorita estaba platicando con una amiga, con Olga Imelda, que ella es presidenta de los pueblos originarios, y traen un proyecto interesante de que te enseñan a que si tienes un terreno, tú construyes tu propia casa. Exacto. Y sabes cuánto tienes, o sea, y por ejemplo, vendes un terreno y como cuánto, tú que le sabes a esto, pues de los bienes raíces, como cuánto te costaría construir una casita en un terreno, no sé, depende cómo sean las casitas, y no tengo yo mucha experiencia en los costos de construcción, porque lo que yo vendo son terrenos. No construyo, sí, lo construyes, ni vendo casas construidas. Una idea. Sí tengo una idea, mientras que un terreno te puede estar costando, depende de dónde lo compres y de qué tamaño sea, desde 200 a 300 mil pesos. Una casa en ese mismo terreno, en esa misma zona, te va a costar de 700, 800 mil pesos. Económica. Quiere decir que construirla te debe de salir alrededor de 300, 400 mil pesos. Sí, mucho. Un tanto igual que el terreno. Sí, mucho, sí. Sí, bueno, pues en este proyecto te van a enseñar a que tú mismo construyas tu casa y con ciertos materiales que son, creo que hasta reciclables. Y originarios de la región, que te hace que sean menores los costos. Entonces, la idea es que como entre 25 y 50 mil pesos construyas tu casa. Sí, porque de eso sí hay que validar a la tecnología, y las universidades han contribuido mucho a esta parte, a crear en sus alumnos que están en esa área, en ese giro, tesis sobre cómo reciclar y aprovechar los recursos naturales que tú tienes para la construcción. Y efectivamente pueden salir muy barato construir una casa y tener tu propiedad. ¡Qué padre! Ahí sí hay que usar la tecnología y los avances, claro, y todo lo que se requiere, definitivamente. Pero desgraciadamente cada vez el porcentaje de la población es menor el que tiene una casa propia, que si lo vemos equitativamente el número de población hace 100 años, ¿no? Bueno, sí. 90 años. Es que también el problema es que se dispara la curva, la curva poblacional, entonces hay mucha más gente y entonces hay más demanda. Y mucha más gente en las grandes ciudades. Y por eso te sale más caro y entonces pues dices, ¿ya cómo le hago para comprar mi casa? No se puede. Y se supone que tu ingreso, el 30% de tu ingreso es lo que deberías como máximo usar para pagar una renta. ¿Sí? Si tú ganas 6,000 pesos, ¿cuánto es el 30% de su ingreso? 1,800. Dime dónde encuentras una casa de 1,800. No la encuentras. Entonces realmente estás usando más del 30% de tu ingreso. Hasta el 50% muchos utilizan. Y el costo de vida ha ido creciendo mucho, sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades. Resulta que al final de cuentas es como muy difícil pensar en un patrimonio, pero quiero comentarles que si no somos disciplinados en pensar, ya no digo que el 10% como normalmente te sugieren los financieros, que sea lo que tú ahorres para posteriormente invertir. Hasta el hombre más rico de Babilonia lo dice. Sí, ¿desde cuándo hace que te hablan de ese porcentaje? Pero que sí te asignes un pequeño porcentaje para el ahorro, con la finalidad de ir creando tu patrimonio. Pero también ahí debemos cambiar, no es únicamente ahorro, ¿no? Sí, ahora, más temprano me estabas comentando de una persona que comentó contigo que tenía un ahorro en el banco. Quiero hablar de lo que es ahorro. Sí, un ahorro en el banco. Eran 160,000 pesos. No, y no lo tenía como ahorro, lo tenía creo que como inversión. En una inversión. Peor todavía. En el banco. Sí, y le daba... de los 160,000 le iban a dar 2,500 pesos, pero le iban a restar todavía no sé cuánto. Sí, el manejo de cuenta y no sé qué otros rollos. Entonces dice, pues no me van a dar nada después de esto, ¿no? Sí, entonces también tenemos que educarnos financieramente, amigos, porque hay muchas formas de hacer que tu dinero trabaje para ti, y aún en montos pequeños, ¿sí? Hay que aprender a invertir. Sí tienes que ahorrar, porque para hacer una inversión requieres un monto mínimo de capital. Afortunadamente ya tenemos cada vez más organismos financieros o organismos de inversión que nos permiten con capital pequeño ganar altos rendimientos. Sí, es el caso de OPG Financiera. Y de hecho se lo mencioné, le dije, OPG Financiera te permite
que tengas un 2% de tu inversión. De tu inversión. Mes, por mes. Entonces me dice, bueno, ¿y el 2%? Entonces, ¿cuánto viene siendo? Le dije, son 3,200 pesos en un mes. Y me dice, oye, pues eso es mucho más de lo que me va a dar el banco en un año. Si lo multiplicamos por 12, si él hubiera puesto su dinero en OPG Financiera, tendría 38,400 pesos, exactamente. Esa es la diferencia, pero es lo que tenemos que aprender, amigos, y también buscar espacios seguros, porque también todo esto de la tecnología, los avances tecnológicos, bla, 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 y lo demás, nos ha dado también apertura a que haya mucha gente que te dice que inviertas con ellos y que a la hora de la hora se van con tu dinero. Sí, claro. Sí, entonces tengan mucho cuidado donde ustedes invierten, que sea una empresa legalmente constituida, que tenga una dirección física donde ustedes puedan, que les haga un contrato, porque ahora están con que los contratos no es necesario, nomás con tu inscripción virtual desde tu celular, Entonces, desde ahí estamos viendo riesgos, pero sí aprendamos. Y otro punto muy importante, ya nos tocó un segmento pedacito chiquito, pero a lo mejor ese es un tema que podríamos abordar posteriormente, es que también algo que ha aumentado tremendamente en las últimas décadas es el porcentaje de divorcios. ¿Sí? Comentábamos que es difícil crear un patrimonio entre dos o entre la familia, si es que ya los hijos, que ahora son de 2 a 4 hijos, ya no de 6 a 12, vamos creando algo y apoyamos para tener un patrimonio conjunto. Pero con la parte de los divorcios, ¿qué pasa? Se va el divorcio. Normalmente también por idiosincrasia aquí en México, la mujer es la que se queda con los hijos y toda la responsabilidad y el compromiso, porque es un compromiso fuertísimo de un gasto familiar, porque no es solo alimentarlos y vestirlos, es darles un techo y es darles una educación, ¿sí? Se convierte en algo más difícil. Y si en el divorcio la casa estaba a nombre de papá, ¿quién se quedó con el patrimonio? Pues papá, ¿sí? Y no es equitativo. Entonces aquí la sugerencia, mujeres, hagan su propio patrimonio dentro del matrimonio, vayan creándose también su no tanto libertad, pero sí solvencia financiera, y el que pueda crear libertad, por supuesto, eso es lo ideal. Que vayan haciendo su marranito, ¿no? Pero vayan guardándole. Decías, no nada más lo guardes. Cuando tengas la suficiente cantidad, inviértele. En OPG, ¿desde cuánto puedes invertir? Desde 5,000 pesos, amigos. Desde 5,000 pesos tú ya puedes invertir y te puedes ganar el 2% mensual, 24% anual. Se te da mes con mes. Pero también puedes no gastártelo, porque se te da en una tarjeta Mastercard. Yo puedo no sacar el dinero. Y cuando se juntan otros 5,000 o 6,000 pesos, abres otra inversión. Lo sacas, pero para hacer la inversión. Pero si hay una emergencia, pues tienes eso, no tu capitalito único que tenías. Sácale de lo que tu dinerito ya te produjo. De lo que está trabajando, ¿sí? Para ti. Exactamente. ¿Dónde podemos localizar a OPG para hacer la inversión? 33 18 33 00 83 o 333 788 4088 o al 33 34 77 77 35. Ahí te asesoraremos precisamente en todo esto que estamos platicando, en una mejor inversión, gusto, para que tengas una mejor calidad de vida. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. A lo largo de los años eso te puede dar esa libertad de decir, ya me puedo dedicar a hacer lo que me gusta, me place, y tengo un dinerito que me da mi supervivencia. Muy bien, mi querida Hilda, pues nos vamos. El tiempo se nos fue, amigos. La verdad, ustedes tenemos política y esto se nos va tremendo, pero estaremos con ustedes el próximo lunes. Amigos, se despide de ustedes el profesor Adrián Rangel y nos vemos y nos escuchamos en un programa más de Punto y Radio. Llevo tu nombre aquí en mi piel, por lo que fuimos, por lo que fuimos. Punto y Radio. Te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde. Hasta la próxima.